Hola, mi nombre es Nicolás Serra. Soy estudiante de Homeschool de noveno grado. Este es el tercer bimestre y esta es mi evidencia y actividad libre de sociales. El tema que elegí fue el suceso más importante de la primera mitad del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Pero nada antes de eso. Contexto. Todo empieza con la derrota de la Francia de Napoleón a manos de Alemania. Esto hace que Francia y el Reino Unido hagan una pequeña unión, la Entente Cordial. Esta pasó a llamarse la Triple Entente cuando se le unió Rusia. Pero Alemania no se quedó atrás. Viendo que Francia y el Reino Unido estaban haciendo una especie de unión con Rusia, dijo, esto es peligroso. Entonces se consiguió dos aliados para ser las potencias centrales, para defenderse en caso de que fueran atacados por la Triple Entente. Los aliados que se consiguió fueron Italia y el Imperio Austrohúngaro. Después de mucho tiempo y el ir de venir de la guerra, las cosas quedaron más o menos así. Países se fueron, países vinieron, países se cambiaron. Y para 1917 la cosa quedó así. Tenemos por las potencias centrales, tenemos a Alemania, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Bulgaria. Y en cambio, con la Triple Entente quedaron Rusia, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Japón e Italia, que se cambió de bando. Estos no son todos los países que participaron en el conflicto, pero son los más influyentes a nivel de combate. El inicio de la guerra. Todo era tensiones entre los países, ya habían dos bandos y todo el mundo estaba prácticamente apuntándose con una pistola esperando qué pasa con el siguiente. Esto era incrementado por la reciente industrialización que permitía hacer armas de manera masiva. Pero la gota que colmó el vaso fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa, a manos de un miembro de la organización terrorista de la Mano Negra. Este miembro se llamaba Gavrilo Princip. Pero hablemos un poco de por qué. Vamos a hablar un poco de Princip. Era un nacionalista. Era un bosnio. Bosnia era un territorio que recientemente había sido anexado al Imperio Austrohúngaro por la fuerza. La idea de este señor era, con este asesinato, reunir a todos los eslavos, organizar una especie de golpe, independizarse y unirse a Serbia. Esto no le salió muy bien. Se veía que después del asesinato el Imperio Austrohúngaro se enfadó mucho y le pidió a Serbia, que es de donde era proveniente esta organización terrorista llamada la Mano Negra, que abriera una investigación. Serbia se negó y firmó con sangre la primera mitad del siglo XX. Esto dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Pero vamos por partes. Esto va a ser un poquito complicado, así que lo voy a intentar hacer fácil. Naturalmente, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Serbia tenía de lado a Rusia. Rusia era miembro de la Triple Entente, pero el Imperio Austrohúngaro tenía de lado a Alemania y era miembro de las potencias centrales. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. El Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Rusia le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. En contestación, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Francia le declaró la guerra a Alemania. Y el Reino Unido decidió mantenerse fuera de esto. Alemania, al ver que el Reino Unido no se iba a unir, estaba súper feliz, saltaba de alegría. Francia le declaró la guerra a Alemania y el Reino Unido decidió mantenerse fuera de esto. Alemania, al ver que el Reino Unido no se iba a unir, estaba súper feliz, saltaba de alegría.
y se propuso hacer un plan. Y en ese plan pasó el 4 de agosto de 1914. Alemania invadió a Bélgica. Pero, ¿por qué? De hecho, Bélgica era un país neutral, no estaba prácticamente en la guerra. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Por qué Alemania atacó a Bélgica? Un país que era neutral, que no tenía nada que ver con la guerra. Bueno, nos remontamos a la frontera con Francia. Sí, la idea de Alemania era atacar a Francia por el norte, pero ¿por qué? Bueno, a pesar de que Francia no estaba muy desarrollado con las nuevas tecnologías de la guerra, tenía una muy bien defendida frontera, entonces a Alemania le salía más barato invadir Bélgica y atacar a Francia por el norte, para que de esta manera lograra sus objetivos militares con mucha más facilidad. La idea de Alemania era muy simple: invadir a Bélgica, atacar a Francia por el norte, derrotar a Francia y tomar París, mover toda la artillería hacia Rusia, donde ahí terminaría la guerra. Una guerra rápida era la idea, pero no salió. Francia logró hacer bastante y frenar el avance alemán gracias a unos nuevos inventos armamentísticos que acababan de surgir: los aviones de guerra. Gracias a esto lograron mantener a raya a los alemanes, pero obviamente a Bélgica no le agradó para nada que Alemania le haya invadido, así que como no era de otra opción, se unió a la Triple Entente, y en consecuencia al Reino Unido tampoco le agradó que hayan invadido a Bélgica. Entonces se metió, y ahí fue donde empezó el caos. Alemania logró nada con este ataque, y más encima le llegó la noticia de que el Imperio Austrohúngaro estaba perdiendo contra Rusia. Y no solo eso, es que tampoco podía contra los serbios. Entonces le tocó hacer a Alemania trasladar las tropas del frente francés al frente ruso para estabilizar la guerra. Esto le fue relativamente mejor que el ataque a Francia, porque hasta logró conseguir algo de territorio. Esta batalla fue conocida como la batalla de Tannenberg, y sinceramente fue una de las primeras masacres de la guerra. 170.000 bajas rusas contra 12.000 bajas alemanas. Fue espantoso. Pero en el frente francés pasó algo muy extraño. Gracias a una antena que estaba justo en la cima de la Torre Eiffel, lograron codificar un mensaje cifrado. Este decía que los alemanes estaban agotados, estaban exhaustos, las tropas alemanas estaban bastante mal. El Reino Unido y Francia rápidamente se pusieron manos a la obra. Es más, llegó hasta el punto de que el gobernador de París envió a todos los soldados de reserva que tenía con taxis al frente. Esto obviamente hizo que Alemania tuviese que retroceder. Siendo así, la primera victoria de la Triple Entente. Esta parte de la guerra fue la más tradicional, entre comillas. ¿Por qué? Porque después de esto, todos los países se apresuraron a cavar en trincheras para poder refugiarse y así continuar la guerra. Este periodo se conoció como la Guerra de Trincheras, la peor parte de la guerra. Pero antes que nada, vamos con un poco de contexto. ¿Qué es una trinchera? Una trinchera es un hueco en el piso, diseñado para que puedas protegerte de los disparos y asomarte para disparar. Esto sonaría algo bueno porque te protege de cierta manera, pero el principal problema son las condiciones de vida que estas tienen. Estás con los cadáveres de tus compañeros, sin poder dormir por los bombardeos y con muchísimas enfermedades, insectos, ratas frente a ti. Estos campos se caracterizaban por tener dos trincheras de ambos bandos: la tierra de nadie, la peor parte, huecos de explosiones por
por la artillería que disparaba constantemente, alambrados por todas partes y cadáveres de los soldados que fueron asesinados en la tierra de nadie. Las tácticas en ese momento se basaban en enviar oleada tras oleada de soldados para intentar romper las trincheras enemigas, pero no era una buena idea, en especial porque justo en esta época llegó a las manos un invento. Este invento es muy conocido actualmente, pero en su momento fue horroroso: la ametralladora. No solo lo que hacía, sino el ruido que hacía. Dejaba a los soldados desmoralizados, aterrorizados. Era un completo infierno. Es más, la calidad de vida permitía que se crearan nuevas enfermedades, como el pie de trinchera, que es una infección en el pie. Un segundo ejemplo. Otra de las enfermedades que se descubrieron gracias a esta espantosa guerra fue la fatiga de combate. Básicamente es estrés postraumático. De aquí también salió la mirada de las 100 yardas y muchas otras enfermedades. Eso escaló fuera de Europa. Las colonias alemanas fueron atacadas y no solo eso. El Reino Unido le hizo un bloqueo comercial a Alemania en el Mar del Norte. Esto fue bastante malo, pero no fue lo peor. Lo peor para Alemania y las potencias centrales es que Japón se unió a la guerra en contra de Alemania para conseguir territorios que Alemania tenía. Pero bueno, recapitulemos. Alemania estaba perdiendo. Su único aliado, que era el Imperio Austrohúngaro, no le estaba siendo muy útil. Alemania sabía que si quería sobrevivir a esta guerra necesitaba un nuevo aliado, uno fuerte. Y el único que encontró para 1915 fue el Imperio Otomano. Pero no iba a ser tan bueno para Alemania, porque además Italia se unió a la guerra, pero en contra de Alemania por ciertos roces que tenía con el Imperio Austrohúngaro, y porque los aliados, que es como le vamos a decir al conjunto de la Triple Entente con los demás países que se unieron, le ofrecieron dinero. Los otomanos, por su parte, ni perezosos ni vagos, marcharon para ir en contra de Rusia. Pero, los otomanos no estaban preparados ni para el frío de Rusia ni para el viaje que eso significaba. Así que perdieron. Se enfadaron mucho, al punto de que en represalia contra la derrota dieron comienzo al genocidio armenio. Estos estaban siendo acusados por los otomanos de apoyar a Rusia sin pruebas. Murieron más de 15 millones de armenios. Los otomanos también intentaron tomar el canal de Suez, que era propiedad del Reino Unido, pero tampoco pudieron. Los aliados pensaron que los turcos eran débiles y organizaron un ataque para conquistar un territorio estratégico, por el cual no solo tomaban el comercio, sino que también podrían suministrarle recursos a Rusia, que se estaba quedando sin recursos. Pero no pudieron. Unos meses de combate después, la batalla de Galípola, así se llamó, terminó en enero de 1906, con 250.000 bajas de bando y bando. Alemania comenzó a usar Zeppelins para bombardear ciudades inglesas. Estos fueron los primeros bombardeos contra civiles de la historia. Además, con un nuevo invento que apenas se iba formando, los alemanes empezaron a darle combate al bloqueo marino que le tenía Inglaterra, hundiendo cientos de barcos con un nuevo invento, el submarino. Esto no iba a ser la gran cosa, pero algunos barcos que hundieron los alemanes eran pertenecientes de Estados Unidos, que le estaban enviando recursos al Reino Unido. A los alemanes no les gustaba mucho. Así que, a fines de 1916, Alemania y el Reino Unido, con más de 250 barcos de guerra, 44 acorazados, la batalla de Autania de Jutlandia, en el Mar del Norte, fue
Fue la mayor batalla naval de la Primera Guerra Mundial. Y pues, ustedes se preguntarán, en esta batalla, ¿quién ganó? Bueno, los alemanes por su parte causaron más bajas, pero los ingleses consiguieron sus metas estratégicas. Se los dejo a su criterio. Después de muchas batallas, los aliados optaron por una estrategia diferente. La estrategia era abrir más frentes y saturar las defensas de las potencias centrales. Con este contexto, la constante hambruna, la guerra, los impuestos, solo era cuestión de tiempo para que estallara una revolución. Y así hubo, pero no fue cualquier revolución. La que estalló fue la Revolución Rusa. No voy a tocar muy a fondo este tema porque de esto no va el video, pero básicamente el pueblo ruso se alzó contra el zar hasta matarlo. Se salió de la guerra y en consecuencia los aliados directos de Rusia, que no eran aliados como tal de la Triple Entente, se salieron también de la guerra. Entonces pensarás, ok, Rusia se salió, genial para Alemania, ¿no? No todo sería genial para Alemania, porque recuerdan los barcos estadounidenses que hundió. Resulta que Alemania tomó una decisión. La decisión era proponerle a México, a cambio de dinero y territorios, que atacara a Estados Unidos para que dejara de enviarle suministros a Europa. Este mensaje fue captado sin cifrar en la antena de la Torre Eiffel, obviamente. Los franceses se los dieron a los ingleses y los ingleses se los dieron a los Estados Unidos. A los Estados Unidos no les gustó para nada esa propuesta, así que se inscribieron en esto de la guerra en contra de Alemania. Los alemanes, al ver que Estados Unidos se iba a unir y que México no los iba a ayudar, teniendo en cuenta que Estados Unidos era la única potencia que faltaba en esta guerra, dijeron, ya está, tenemos que ganar esta guerra antes de que ellos lleguen, porque cuando ellos lleguen vamos a perder. Así que, utilizando todo lo que tenían, cientos de soldados, cientos de armamentos, cientos de recursos, lo intentaron todo. Pero no solo no pudieron, sino que aparte quedaron expuestos, débiles al ataque de los Estados Unidos. Pese a esto, Alemania fue el que más resistió. Primero cayó el Imperio Otomano, luego el Austrohúngaro y finalmente cayó Alemania. Y así, el 11 de noviembre de 1918, con más de 17 millones de muertos, una Europa destruida, los aliados obligaron a las potencias centrales a firmar una serie de tratados de paz, que de paz no significaba mucho. Los tratados de paz. Hubo muchos tratados de paz. Por ejemplo, el tratado de Brest-Litovsk, tratado de Lumans de 1918, el tratado de Schutz, Hermann Entreich, tratado de Neuilly, tratado de Trianon, tratado de Selves, pero el más importante y el que más o menos vamos a resumir acá, el tratado de Versalles. Estos tratados básicamente decían lo mismo, que les pagaran la guerra, que las potencias centrales les dieran territorio a los aliados, los gastos de la guerra los asumirían ellos, y Alemania tomaría toda la responsabilidad moral de esta guerra. Únicamente Alemania. No es de sorprender que gracias a esto estalló la Segunda Guerra Mundial, pero no me voy a ir allá. Vamos a ir con algunos avances. Los avances armamentísticos fueron una locura. Vamos a nombrar algunos, porque si los nombro todos no me alcanzará el video. Pero los ingleses inventaron unos carros, los carros de combate. Estos, para evitar ser descubiertos, los camuflaban como tanques de agua, de ahí su nombre, tanques. Las ametralladoras de las trincheras, como no, el submarino, los aviones de combate, el gas cloro y mostaza, la mejor arma alemana, fueron estos gases. Fue la guerra química la que mejor peleó Alemania, entre muchas otras. Las consecuencias fueron una Europa empobrecida, 17 millones de muertos, una Europa devastada y el perfecto ambiente para una segunda parte. Este fue mi video. Bye.